Son las 8:53 y vamos a ver ahora sobre una ley que fue aprobada en el Congreso poco antes de que termine la legislatura, que es una modificación a la ley forestal y de fauna silvestre. El día de ayer hemos recibido a dirigentes de organizaciones ambientales que consideran que es una ley negativa porque va a propiciar la deforestación y nos va a poner en una lista de países que no colabora en la lucha contra el cambio climático. Se dice, usted me lo confirmará, invitado Juan Manuel Benítez, que en el Perú hay más producción de gases con efecto invernadero por la deforestación que por el tráfico, es decir, por el uso de combustibles fósiles. Si esto es así, tenemos que prestar atención con mucho cuidado a lo que pasa en la Amazonía peruana, que es, recordémoslo también, el 60% de nuestro territorio. Señor Benítez, muy buenos días. Explíquenos, por favor, qué se ha modificado y si le parece a usted razonable que se haya hecho o no. Muy buenos días, Fernando, y gracias por la invitación. Recuerdo que usted ha sido ministro de Agricultura, o ahora se llama Desarrollo Agrario, de manera que es una persona competente por su práctica profesional también en su organización actual. Muchas gracias. Por favor. Sí, yo quisiera primero partir por el contexto de lo que se está tratando de resolver con esta ley, porque creo que es importante que todos entendamos, ¿no? Hay una preocupación por el bosque, que comparto. Hay una preocupación por detener la deforestación, que la comparto y la suscribo 100%, pero creo que la fórmula no ha sido la adecuada. Esa ley que se ha modificado tiene 12 años, y en ese tiempo se han perdido 2 millones de hectáreas. Quiere decir que la norma por sí no ha resuelto el problema. Todos los años perdemos 160.000 hectáreas. Algo no está funcionando. Y para mí es un tema que está asociado al verdadero driver de la deforestación. Algunos hablan de las industrias, otros hablan de las actividades ilegales, pero si yo busco un denominador común de lo que es la deforestación, especialmente en la Amazonía, es la pobreza. La migración, la agricultura migratoria es la que ha deforestado en el 90% la Amazonía del Perú, y no de hoy, de antes. Desde los años 70, el gobierno, el Estado peruano, ha impulsado en todo el Perú ampliación de frontera agrícola. ¿Okay? Y para eso están los proyectos de irrigación, están las cooperativas, están obviamente también las normas que incluso se dieron en gobiernos militares y del presidente Fujimori de titulación de la Amazonía, carreteras con el presidente Belaúnde, etc. Entonces ha habido una campaña, una política de Estado de ocupación de territorio para hacer agricultura. Pero también, es cierto, de los 70 ya había normas que decían no se debe ocupar terrenos que no sean de aptitud agraria. Eso también es cierto. No de la ley forestal ahora, desde los 70. Y le encargaba al propio Estado que se preocupara de tener los mapas, de identificar esas tierras, que no titule esas tierras y que por lo tanto un ciudadano que recibe un título del Estado debe comprender que el Estado ha hecho su trabajo. ¿Cuál era su trabajo? Haber hecho la clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor, haber zonificado, y entonces cuando yo recibo el título tengo la tranquilidad de que mi tierra es agraria. Pero ¿qué pasa hoy día? Resulta que a partir de exigencias ambientales que son pertinentes, se está diciendo vamos a formalizar el sector agrario. Y me parece muy bien, Fernando, pero ¿cuál es el problema? Le dicen, para que usted, que ya tiene años haciendo agricultura, pueda tener un certificado ambiental, como parte de su expediente, tráigame usted su clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor y tráigame también los permisos para haber cortado bosque. Entonces uno dice, el agricultor dice, pero si usted me dio un título de propiedad, usted me ha dado una constancia de posesión, yo estoy haciendo agricultura 30 años, ¿por qué me pide a mí que yo le pruebe que mi suelo es agrícola? Es un sinsentido. Y atenta contra los derechos y contra la seguridad jurídica. Tal y como lo dice usted, parece razonable, sí. Pero la ley va mucho más que eso. Por alguna razón, el Ministerio del Ambiente, la Defensoría del Pueblo, cuando era dirigida por una defensora independiente, no el de ahora, y el Ministerio de Agricultura han planteado observaciones. Sí, y algunas se han recogido. Por ejemplo, en el tema de los bosques de producción permanente, había un error en la ley original, y eso lo saben todos. Se le había adscrito al Ministerio del Ambiente una competencia que no le correspondía. Los bosques de producción permanente son responsabilidad del CERFOR, eso se ha corregido. En cuanto a lo de la zonificación forestal, se mantiene la opinión previa del Ministerio del Ambiente, con lo cual es un candado y es saludable. Yo creo que está bien que se pronuncie primero, además del CERFOR, están en cola los dos, no están solos los gobiernos regionales para hacer lo que quieran. Y por otro lado está esta última disposición complementaria final, que es la que yo creo que es
la que ha generado más, problemas con el sector ambiental, sí, controversias. ¿Pero por qué? Porque lo están enfocando mal. Ellos están viendo esto como que si fuera para el futuro. No. La ley, tal como ha hecho incluso la Unión Europea, traza una línea de corte. La ley europea, ¿qué dice? No vamos a comprar a países que hayan deforestado hasta el 31 de diciembre del año 2020. Sí. ¿Quiere decir que lo que hubo atrás no se deforestó? Sí, pero ellos no lo van a considerar deforestación porque tienen que poner una línea de corte, un momento en que los países se van a adecuar. Lo mismo quiere hacer el Perú. A partir de esta norma, lo que ya tiene agricultura, no le vamos a exigir que pruebe si su suelo es agrario, no tiene sentido. Lo que ya tiene. Lo que ya tiene y lo que ya está deforestado. Lo dice la ley bien claro, los que tengan título de propiedad o constancias de posesión emitidos por una autoridad competente, no cualquiera, no los que llegan hoy o mañana, los que ya tienen un derecho real otorgado por el Estado y que estén haciendo agricultura y no tengan masa boscosa. Por lo tanto, si estoy haciendo agricultura, café, cacao, palma, lo que fuera, obviamente ahí ya no hay bosque. A ellos se les concede la posibilidad de decir, ustedes ya no presentan clasificación de tierras porque no tiene ningún sentido, ya están haciendo agricultura y los vamos a exonerar del cambio de uso para que no tengan el problema de tener que, bueno, para que sepan, ¿sabe cuánto cambio de uso han aprobado en el Perú? 7.000 hectáreas en todo el Perú, 7.000 solamente tienen cambio de uso. O sea, toda la agricultura de todo el Perú, incluido costa, sierra y selva, ¿cuántas tienen clasificación de tierra? 100.000 hectáreas en todo el Perú. O sea, toda la agricultura sería ilegal e informal. No tiene ningún sentido. Por primacía de la realidad, lo que está haciendo esta norma es poniendo una fecha de corte para adecuarnos. La agricultura es el sector más informal. Que no les gusta a los ambientalistas, que ese puede ser un precedente, esa es otra historia. Y bien claro, esta norma no cambia el artículo 37 ni 38 de la ley. Dice línea de corte. No cambia la ley. Lo que quiere decir es que para los que tengan masa boscosa, tienen que seguir la norma como está. ¿Usted sostiene que el Ministerio del Ambiente seguirá teniendo las mismas funciones frente a la actividad? Iba a preguntar eso. Así es, está en el artículo, dice opinión previa del Ministerio del Ambiente. Si la opinión previa del Ministerio del Ambiente es negativa, no hay ninguna posibilidad de que eso se cambie. A ver, otro de los peligros de los que nos habían advertido era no solamente el tema de las exportaciones para la Unión Europea, sino también ciertos tratados y compromisos suscritos por el Perú. ¿Se estaría vulnerando algún tipo de tratado o convenio? Por ejemplo, la COP, la posibilidad de acceder a la OCDE, ¿no? Con esta norma que, bueno, formaliza, digamos, o le da un título a algo que ya está ocurriendo. Es una realidad ya que no podemos revertir. Pero de aquí en adelante, el problema de la fiscalización, que sabemos falla en el Perú, por ejemplo, ¿no podría también afectarnos de cara a esas ambiciones que tenemos? Pero en todo caso ya estamos incumpliendo los tratados. Hoy, con la ley tal como estaba, estamos incumpliendo. Le decía Fernando hace un momento. La ley que los ambientalistas defienden y que no quieren cambiar tiene 12 años. En ese tiempo se han perdido... No la quieren cambiar, señor Benítez, no la quieren cambiar en el sentido que usted preconiza. Bueno. Pero sí quieren cambiarla, se dan cuenta que hay los errores que usted ha señalado. Permítanos ir a una pausa, por favor, y retomamos nuestra conversación con el economista Juan Manuel Benítez, quien fuera ministro de Agricultura y que nos está dando un punto de vista diferente que el que hemos escuchado ayer respecto de la modificación de la ley ley forestal y de fauna silvestre. Vamos a la pausa, María. Es ahora, emprendedor. Con los préstamos con garantía hipotecaria de Rebaja tus Cuentas. Consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. Estamos conversando con el economista Juan Manuel Benítez, que fuera ministro de Agricultura y que hoy es el presidente del Instituto Crecer, que le ha dado una experiencia en los últimos años en el sector privado en varias regiones agrícolas de nuestro país, sobre todo la selva, pero que sobre todo fue el año 11 el ministro de Agricultura encargado de reglamentar la ley forestal y de fauna silvestre que había sido elaborada por el gobierno de Alan García. Usted reglamentó la ley del año 11. En el año 2015. Cuando era ministro. ¿Qué había que cambiar? ¿Qué estaba mal en esos mismos reglamentos que usted contribuyó a elaborar? Yo creo, y lo he dicho, no es un tema de cambiar la ley. Por eso es que esta norma que se ha aprobado en ese artículo que está en discusión no cambia la ley. Lo que dice es, reconozcamos que hay una situación real que nos ha ganado. Hoy día, el 2023, tenemos 10 millones de hectáreas deforestadas, 2 millones en agricultura, que dan alimentos para 6 millones de personas. Ahí hay casi 2 millones de personas trabajando en agricultura. Nuestro café, nuestro cacao, que está ganando premios internacionales, viene de ahí, de áreas forestales. Pero nadie se opone a todo eso, más bien es un milagro. No, por eso, pero es que... agricultura de la selva. Y en buena hora, pero el tema es que si no corregíamos
el hecho de no pedirles que hagan ellos ahora el trabajo de clasificación de suelos o pedirles a ellos que traigan sus constancias de cambio de uso, no van a poder exportar porque la ley europea es muy clara. Era uno de los requisitos. Sí, esos requisitos. O es, mejor dicho, Sí, uno de los requisitos que se va a exigir a las exportaciones. Así es. Entonces, ahora tienen la posibilidad de regularizar y tenemos que hacer esa línea corte. Para adelante Lo que no se puede nos tocar. preguntamos es cómo se hace esa línea y cómo de aquí en adelante esta ley no afecta digamos, el avance de la deforestación. Es decir, cómo al mismo tiempo de corregir esta situación que usted nos está explicando, tampoco pone en riesgo, digamos, los mecanismos de cuidado del medio ambiente que debemos preservar. Eso es una excelente pregunta porque no pasa solamente por un tema de tener una ley, porque la ley anterior, que tiene 12 años, en ese tiempo se han perdido 2 millones de hectáreas. La ley no resolvió nada, es maravillosa, porque yo creo que es una buena ley, pero no ha resuelto el problema. Estamos identificando mal el problema. El problema no es de palo, simplemente de tener soldados, cuidar, no. Es un tema de incentivos. La gente que está ahí es pobre y el sueldo también es pobre. Entonces, si no tenemos la capacidad de apalancar recursos para mejorar la productividad en el agro, van a seguir siendo pobres. Si no les damos un título de propiedad, los postergamos más porque no pueden apalancar para tener créditos, no pueden traer inversión de fuera. Nadie te presta, nadie te invierte si tú no tienes un título de propiedad. Pero nadie se opone a eso. Es que sí se opone. ¿En qué sentido? La ley, tal como está, prohíbe titular en suelos forestales. Esos cafetaleros ya están haciendo agricultura en suelo forestal. No los podemos sacar. Claro, sí entiendo. Podríamos hacer de pronto un paralelo con una invasión, ¿correcto? Alguien que invade un terreno, permanece ahí tanto tiempo, construye una casa y la siguiente generación ya de moradores de esa vivienda pues adquieren un derecho, ¿no? Pero ¿cómo hacer que esto no se replique? Porque usted habla de un corte y el corte tiene que existir. Sí. Es decir, no podemos de aquí a un par de años o quizá un poquito más volver a ampliar el área y decir, bueno, pero es que ahí también se volvieron a instalar porque no les alcanzó con lo que se había titulado y seguimos deforestando. Correcto, por eso es una oportunidad. Si podemos afianzar a la agricultura a su tierra, cambia su visión. Hoy día son migrantes. Ellos tienen que ser... Pero hablo de otros. Por eso. Que no se vean en el espejo de los actuales. Ya, por eso. O sea, pero si los afianzamos... Lo que pasa es que tenemos 10 millones de hectáreas deforestadas y tenemos solo 2 en producción. Hay 8 disponibles. Los que quieran llegar pueden ir a ese terreno que está disponible. No necesitamos cortar un solo árbol más para hacer más agricultura. Es decir, hay tierras disponibles. El tema es que el Estado, y aquí digo, no es solo la ley, las políticas públicas han estado mal orientadas. Carreteras a la Amazonía, a cualquier lugar. Crédito. Hemos dado crédito, hemos dado asistencia técnica, hemos dado premios, ponemos ciudades, etcétera, etcétera. Ojo, el problema del suelo que no es apropiado, no solo para la agricultura, las ciudades están en suelos forestales. O sea, reconozcamos eso y planteemos una solución. Todos han tenido tiempo, y quiero decir una cosa que es bien importante porque escuché a alguien ayer aquí en este programa decir, se aprobó entre gallos de medianoche. Sobre el tema de la agenda yo no voy a presionar, no soy congresista, pero esta ley tiene en discusión más de 1 año y medio. Y en ese tiempo han habido debates, han habido discusiones, han habido propuestas del sector privado, pero no ha habido propuestas del sector público. En el dictamen, y ustedes lo pueden ver, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Vivienda de MINAM se comprometieron a entregar una salida porque reconocieron que hay un problema. Hasta el día de hoy no hay ninguna propuesta puesta por ellos encima. ¿Por qué eso es así en el Estado 1? Y por otra parte, si la ley o las modificaciones de la ley son tan razonables como usted pretende, ¿por qué no ha habido un diálogo anterior con las asociaciones ecologistas que están en el terreno defendiendo a los dirigentes nativos que conocen la tierra mejor que nadie y que son asesinados, como hemos visto uno nuevo en días pasados? Algo está pasando mal en ese sentido también. ¿Por qué no ha habido coordinación con una sociedad tan respetable como la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, en donde ha trabajado su colega Manuel Pulgar Vidal? Sí, han habido conversaciones, pero debo decir que no ha habido mucha proactividad. Incluso en los meses de verano de este año, a una iniciativa de Fabiola Muñoz, que es la dirigente de la Coalición por la Producción Sostenible, ella convocó a una serie de instituciones y también me incluyó, y hemos trabajado una propuesta por muchos meses, con mucho entusiasmo, pero luego empezamos
con el típico tema de no me gusta que esté tal persona en tal mesa, no quiero participar en esto, y empezaron a aislarse. Hubo un segundo intento en el Ministerio de Agricultura que convocó también nuevamente a los técnicos que he mencionado ya para trabajar y se volvió 6 meses a hacer una propuesta. ¿Dónde están esas propuestas? O sea, no es posible que estamos a la vuelta de la entrada en vigencia de la ley de la Unión Europea que no va a permitir que se exporte no solo de lugares que se han deforestado, sino que no cumplan con la ley nacional, y nosotros, ya lo dije, no la cumplimos en más del 90%. Entonces, no es correcto que el Estado que llevó a esa gente ahí los abandone. Bien. Muy bien. Ingeniero, Señor Benítez, sí. muchas gracias. Es cierto que hay un comunicado que fue publicado la víspera de la aprobación de la ley por insistencia de varios gremios importantes. Veo la Sociedad Nacional de Industrias, ADEC, la Cámara Norteamericana. Así es que esto daba lugar para un debate y no para una aprobación precipitada minutos antes de que culmine la legislatura. Ojalá que se pueda restablecer un consenso razonable sobre esto y que no sea un nuevo campo de batalla innecesario. Exacto. Muchas gracias por estar con nosotros y darnos su punto de vista también.